¿Quién es Jesús? Es importante saber quién es Jesús. Nosotros vivimos hoy día en un mundo donde el politeísmo, el pluralismo de las personas creen que en el fondo cualquier camino puede llevarnos a Dios. En el fondo le van a enseñar de una manera, incluso dejando al propio Jesucristo de lado y poniendo la fe en otros líderes, ¿cierto?, religiosos. Usted toma un camino, sea sincero en seguirlo y va a llegar al cielo, cosa que la Biblia no enseña así. ¿Quién es Jesús? La respuesta está en la Biblia, el libro más confiable y que abarca más de 2000 años de historia, incluso aún más años de historia, que nos van a permitir conocer quién es Jesús. La evidencia más importante y que tenemos para confiar que la Biblia es verdadera es el Estado de Israel hoy día, en la actualidad, quienes son los que tienen toda la evidencia de lo que sucedió en la Biblia, en sus anales, en sus historias, en sus museos, dando totalmente confirmación a que lo que está escrito en la palabra de Dios es lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien nos dice que podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, la verdad es que no. La Biblia nos enseña que hay un solo camino. Pero primero vamos a ir entonces a examinar en primer lugar quién es Jesús. Lo primero que le voy a decir es que Jesús fue 100% hombre. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia está diciendo en Juan 1:14 entonces que Jesús es el verbo, es la palabra de Dios y se encarnó y habitó con nosotros. Él es 100% hombre. Si usted va a la Biblia, el nacimiento de Jesús también fue anunciado. Entonces tenemos evidencia de que Él vino a estar con nosotros. Y cuando el ángel se presentó a María, le dijo que su nombre debiera ser Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. Él entonces nació de una mujer. ¿Por qué es tan importante su humanidad? La palabra nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante reconocer que Jesús fue 100% hombre porque Él vivió en carne propia todo lo que usted y yo vivimos. Él vivió la alegría, vivió la tristeza, lloró frente a la muerte de Lázaro. Él vivió también la tentación que el diablo quiso poner sobre su vida y fue probado en varias partes de la naturaleza humana, porque él después de 40 días de ayuno tuvo hambre y el diablo dijo: transforma las piedras en pan. Él pudo haber accedido por la necesidad que tenía de comer, pero él no decidió hacerle caso al enemigo, sino que él tomó el camino de obedecerle a Dios. También fue tentado por el diablo a lanzarse del pináculo del templo hacia abajo, haciendo claramente una prueba de que él pudiese demostrar con su vida de que Dios estaba con él, y él accedió naturalmente a la palabra de Dios y rechazó la invitación del enemigo. Y la otra tentación es alcanzar el dinero y la fama, cuando le ofreció el diablo: póstrate ante mí y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Muchas veces el enemigo nos quiere tentar con cosas fáciles para alcanzar una tranquilidad económica, pero el Señor mismo demostró con sus hechos que Él iba a vencer eso, y lo venció para usted y a mí, dejarnos ejemplo. Pero su naturaleza humana fue probada, y eso demuestra que Él fue 100% hombre. Amén. Entonces Él entiende nuestras debilidades, Él nos entiende, y podemos entonces también nosotros, a través de la palabra de Dios, por el ejemplo que Él nos dio, vencer las tentaciones. Bien. De acuerdo a 1 de Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él vino entonces como hombre a la tierra a demostrar que se puede vivir sin pecado, pero a través de su sacrificio al final en la cruz del Calvario, Él vino a quitar nuestros pecados. Es lo que la palabra dice redención. Redención es cuando alguien paga por otra persona para darle la libertad. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces Jesús vino a la tierra en forma humana para poder morir en una muerte física, ¿cierto? Y quitar nuestros pecados. Amén. Esto es relevante. Cuando Él se rebajó a nuestro nivel humano, siendo Dios, ¿cierto? Porque esto es importante.
Él hizo posible entonces a través de nuestra relación con Dios y de su relación con Dios que nos pudiéramos acercar a Dios como Él lo hizo. Nos puso entonces el ejemplo de cómo usted y yo debemos acercarnos al Padre. Si Jesús oró, usted necesita orar. Si Jesús ayunó, usted necesita ayunar. Si Jesús se apartó del pecado, usted necesita apartarse del pecado. Si Jesús perdonó, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, usted necesita perdonar. Si Jesús tuvo la capacidad de suplir la necesidad de los que estaban necesitando, usted también debe luchar, aunque no tengamos la capacidad de multiplicar los panes y los peces, pero en la medida que Dios nos bendice también de dar a los que lo necesitan. Ese es el ejemplo que el Señor puso para nuestras vidas. Amén. Entonces, esa es la forma en que el Señor nos enseñó a relacionarnos con nuestro Padre, el Dios creador de todas las cosas. Ahora, el otro punto, el primero fue que fue 100% hombre, el segundo punto es que Él fue 100% Dios. ¿Cómo es posible que un cuerpo humano como el de Cristo tomara la deidad y la gloria de Dios? En Juan 1.3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire qué importante lo que dice Juan 1. Juan parte diciendo que el principio era el verbo, está hablando de Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, estaba al lado de Dios, pero dice, y el verbo era Dios. Está hablando de la unidad del Padre y del Hijo, ¿cierto? Este era en el principio cuando está diciendo que Jesús no llegó a la tierra cuando nació. Él estaba desde antes, en su divinidad estaba desde antes. Está hablando de la eternidad, de la preexistencia de Jesús, cosa que ningún otro líder de ninguna otra religión puede decir que ha tenido una preexistencia antes de nacer de una mujer. Pero Jesús sí, los testigos y las personas que lo conocieron tenían esa evidencia de que Jesús existió desde mucho antes y de hecho desde el principio. Y dice ahí todas las cosas, en Juan 1.3 ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús existió desde el principio y en el principio estaba con Dios y Él era Dios. Aquí entonces la Biblia también establece la naturaleza inseparable de Jesús y el Padre, ¿cierto? Hablando entonces de que Él también es Dios. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos entender acerca de la divinidad de Jesús es lo que Él hizo. Una de las cosas que todos conocemos de Jesús son los milagros. Y dice en Lucas 7:22, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, porque Juan Bautista le mandó a preguntar, ¿eres tú realmente el Mesías? Y Jesús le mandó a responder, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, estaba dando evidencia de que Él era el Hijo de Dios y tuvo también testigos oculares de su vida perfecta, que esto es importante, ¿cierto? Para creer un testimonio hay que tener testigos, ¿cierto? Yo le puedo decir, yo hago esto, pero si usted no tiene evidencia de lo que yo supuestamente hago, por respeto quizás usted me crea, pero la verdad cuando todos dicen, sí, yo lo vi, yo fui testigo de que hizo este milagro, de que hizo esta señal, yo soy testigo que dijo esto, eso respalda entonces lo que se está diciendo. Y Jesús tuvo muchos testigos. Dice la palabra ahí en Mateo 16, del 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya había sido decapitado, ¿cierto? Ya no existía, ¿cierto? Ya había muerto. Otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quiso saber, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes que están aquí alrededor mío, que han visto los milagros, que han visto las señales, que han visto todo lo que he hecho? ¿Ah? Y respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y esto es importante. Al decir el Hijo del Dios viviente, está diciendo, yo reconozco que tú eres el que iba a devenir y eres el Hijo de Dios, por lo tanto eres de la misma naturaleza que Dios. O sea, los testigos que estaban ahí reconocieron en él que era Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otra evidencia de que Jesús es Dios es el cumplimiento de las profecías. En Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Está hablando de que el Señor Jesús por muchas personas, lamentablemente en su ministerio terrenal, iba a ser rechazado. Y así sucedió con usted ve la persecución que tuvieron los saduceos, los fariseos contra el propio Jesucristo, ¿cierto? Y vemos que posteriormente fueron los que incitaron a que Jesús fuese crucificado. Pero era dentro del plan de Dios que esto iba a suceder, porque ellos esperaban un líder religioso, un líder político, pero lo que el Señor venía a salvar, lo más importante que usted y yo tenemos, ¿sabe lo que es? Nuestras almas. Él vino a darnos salvación para pasar de condenación a vida eterna. Eso habla que para Dios las cosas terrenales no son lo importante, sino que su salvación es lo que Él buscó a través de Jesús. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Él le dejó clarísimo, le dejó a los discípulos, a las personas que están ahí, todo lo que habla acerca de la venida del Mesías se ha cumplido en mí y ustedes lo han visto. Bien, ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del mismo? Porque es importante. Una cosa es lo que dicen los testigos y una cosa, ¿qué es lo que dice Jesús? Porque Jesús puede haber dicho, no, ustedes se están equivocando, no me suban al nivel de Dios, por favor, no digan eso. No, Jesús lo afirmó, literalmente Él lo afirmó. Y ahí en Juan 10, del 30 al 38 dice, yo y el Padre uno somos, hablando de la unidad, ¿recuerda? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Está diciendo el Señor, he hecho milagro y todo, y ustedes me van a apedrear. ¿Por cuál de ellas? Y ellos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos entendían muy bien cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Estaba haciéndose al nivel de Dios. Por eso le dicen ellos, si por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, Jesús lo afirmó. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy, no es que usted y yo seamos Dios, está hablando en el contexto de dioses con D minúscula, está hablando de los que tienen poder y autoridad. Y cuando dice la Biblia que usted y yo somos hechos hijos de Dios, es porque Dios nos dio autoridad, pero no es que usted y yo seamos dioses con el poder de Dios y con la autoridad de Dios como la tiene Dios el Padre, Jesucristo, de quien estamos hablando, y el Espíritu Santo, sino que está hablando de la autoridad que tenemos. Si llamó dioses, estoy leyendo ahí en Juan 10, 30, 38, el 35 dice ahora, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfema porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él dio evidencia, ¿cierto? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dejó muy claro el punto él, ¿cierto? Mateo 16, 3 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿cierto? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y ellos le dijeron, eres el Hijo de Dios. Amén. En Marcos 14, 61, 34 dice, mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Estaba hablando cuando estaba en el juicio antes de ser llevado a la cruz. Jesús le dijo, yo soy. Mire qué importante, Jesús lo reconoció. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él dijo, yo soy, no se equivoquen. Ustedes van a hacer un juicio, me van a crucificar, pero es lo que está establecido para pagar por los pecados de la humanidad. Pero ustedes van a tener la confirmación cuando me vean venir en una nube, así como yo voy a ascender a los cielos, ustedes van a volverme a ver venir en una nube, ¿cierto? No lo vieron ellos en ese momento, pero cuando resuciten de los muertos, lo van a volver a ver a Jesús venir en una nube, van a tener la confirmación que ellos en ese momento no pudieron ver, ¿cierto? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. O sea, Jesús no negó su divinidad. ¿Qué afirmaron los testigos de Jesús? Dice la palabra ahí en Hebreos 1:8, más el Hijo de Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo reconocían como Dios. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas
todas las cosas. Eso es lo que están escribiendo los apóstoles acerca de Jesús. Dicen que acerca de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo estaban reconociendo los apóstoles después que ascendió a los cielos como el Hijo de Dios. Juan 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Está hablando acerca de lo que decía en Isaías 6 del 1 al 10, que el Señor muchas veces endurece los corazones de las personas para que luego puedan reconocer quién es Jesús. Una de las cosas importantes para ir terminando la resurrección de Jesús, Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Dios respaldó el ministerio de Jesús como hombre aquí en la tierra y demostró que también resucitó porque Él es Dios. Nadie puede resucitar por sus propios medios, solamente Dios. Y dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él anunció su resurrección y luego la cumplió. Y dice también la palabra que los discípulos predicaban acerca de lo que sabían porque era real. Mira lo que dice Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es importante lo que están diciendo Juan. Juan estuvo con Jesús. Juan vio todo lo que Jesús hizo. Lo vio hasta la resurrección, lo vio colgado en la cruz del Calvario. Y él dijo, lo que hemos visto, yo vi y hemos oído, ¿cierto? Porque quizás Jesús apareció a otras personas y no Juan lo vio, pero sí supo, dijo, bueno, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, están dando testimonio, ¿cierto? De que Jesús lo que había hecho, lo que había predicado y lo que es real, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, Él estableció, ¿cierto?, su deidad al levantarse de la tumba. Él es el único camino a Dios el Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice ahora en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, el don de Dios es Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Otras religiones nos enseñan a hacer obras, que portarte bien, que hacer estas cosas, y tenemos que nosotros portarnos bien, tenemos que vivir una vida ordenada, pero el Señor dice que la salvación es por fe, es un regalo de Dios. Esa es la diferencia. Aquel que pagó el precio de la salvación es Jesucristo. Y la palabra nos dice entonces ahí, en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La propia palabra entonces está diciendo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa es la importancia de Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? Es 100% hombre, es Dios, lo demostró al resucitar de los muertos, al hacer todas las cosas que hizo, y es el único camino, es el único puente que tenemos entre Dios y nosotros para llegar a Él. No existe, con todo el cariño y respeto que usted que está escuchando, no existe un intermediario, ni una virgen, ni un santo, no existe nadie. La Biblia solamente nos dice que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él es el puente, Él es el pontex, como se dice en latino, es el máximo puente para llegar al Señor, a nuestro Dios creador. Por lo tanto, Jesús es nuestro Salvador. Que Dios le bendiga.